Buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con el doctor Horacio Guerrero Hijo, un hombre especializado en traumatología y en ortopedia, a punto tal que él es titular, es presidente de la comisión que agrupa a todos los profesionales de ese sector en la zona sur, él, como me decía fuera de cámara, en la zona sanitaria sexta. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Horacio. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir a atendernos y a hablarle a la gente de este tipo de problemas que muchas veces uno piensa, los accidentes que derivan en hechos traumáticos para el cuerpo humano pueden ser en la calle o pueden ser en el hogar también, ¿no? También. Es decir, porque hay veces que la gente se dobla el pie pasando un escalón, Al subir una escalera. va a subir una escalera y termina en el hospital o en el servicio de traumatología. Sí. ¿Ustedes están atendiendo mucha gente así, de ese tipo de cosas, o solamente reciben, o en mayor cantidad reciben accidentes de tránsito? Mira, hoy en día tenemos las dos casuísticas, tanto en el hospital como en la parte privada, y comúnmente es el accidente de tránsito. Yo te diría que el 80% de la patología es de tránsito, o sea, en la vía pública. Y dentro de ellos lleva un gran porcentaje las motos. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes que se ven? Y miembros inferiores, fundamentalmente, la pierna, pie, tobillo, fracturas expuestas a gran nivel, por la sinergia, por el trauma de alta energía en el accidente de moto, pura y exclusivamente. Yo te voy a hablar de cuando yo era chico, o sea, hace como 60 años atrás, y para nosotros en ese momento los problemas de ortopedia se reducían a caminar con el pie plano, a tener problemas de usar plantilla. Las motos casi no existían. Y claro. Entonces los traumas eran menores y cuando a uno lo agarraba un auto realmente ya era toda una tragedia. Pero todavía sigue habiendo problemas, por ejemplo, de pie plano. Sí, de hecho se controla más bien el pie plano en los chicos durante el crecimiento. Es una patología muy frecuente en los chicos que hay que... ¿Qué es el pie plano? Contale a la gente. El pie plano es, durante el crecimiento se tiene que formar el arco plantar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el apoyo no es el correcto o a veces el chico por ahí con algún antecedente puede tener una falta del desarrollo del arco plantar, eso determina, lleva a la consecuencia de formar el pie plano. Entonces, con el uso adecuado de alguna plantilla o calzado específico para eso, mejora o le damos más posibilidades de no tener el pie plano. Cuando se decía que, insisto con esto porque mucha gente hoy en día no le lleva el apunte al pie plano, y deben llevar el apunte porque se decía en ese momento que el pie plano deriva después en problemas de columna. Sí, hay que discernir. A ver, contanos. El pie plano, durante el desarrollo, quizás no tenga dolor, o sí lo puede llegar a tener, pero ¿qué pasa? Si no lo tiene, por ahí no se llega al diagnóstico porque no consulta, porque no lo ve, no se da cuenta, pero a largo plazo, después de los 40, 50 años, ya puede empezar a tener alguna sintomatología. ¿Sí? También tiene que ver mucho la carga del paciente, el sobrepeso o lo que él cargue con peso, ¿sí? En la formación también del dolor en el pie plano. Y al final de la etapa de la vida, obviamente, que sí, puede traerles dolores, sumado ya a la artrosis. Bien. Ahora, Horacio, ustedes analizan todo este tipo de problemáticas científicas en la asociación de la que sos el presidente, que es SOTCOS. A ver, contame, ¿qué es eso? La sociedad es la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Conurbano Sur, que está formada por los distritos de Berazategui, Quilmes, Varela, Lanús, Lomas, Almirante Brown, que conforman la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Conurbano Sur, que generalmente es muy similar a la de la región sanitaria C. Bien, y ustedes ahí analizan, ¿se reúnen en qué año? ¿En qué momento del año? Mira, nosotros hacemos generalmente una jornada anual para esta fecha, agosto, septiembre, que este año justo coincide que se va a hacer la segunda jornada de lo que es el conurbano a nivel de la Asociación de Ortopedia y Traumatología a nivel nacional, acá en la sede del Hospital Finoquieto. Que la doctora Domen ahí se está encargando muy bien de eso.
está organizando. Y como te comentaba, es una sociedad que nació allá por el año 99, de la mano del doctor Longhi, del doctor Raimondes y del doctor Albergo, donde se juntaron fundamentalmente para juntar a todos los traumatólogos de la región y tocar temas comunes, o sea, que afectaba a la región. Y se creó con un tinte más bien científico, pero hoy en día ya adquirió otro tinte más bien gremial, ¿sí? O sea, la sociedad funciona tanto para la parte científica como para la gremial. Bien, y ustedes, por ejemplo, si quedara alguno que no estuviera enterado o algún profesional del rubro que recién está llegando, ¿dónde tiene que ir para incluirse? Mira, nosotros hoy en día funcionamos como sede acá gracias al Colegio de Médicos del Distrito 2 de Avellaneda, donde nos juntamos periódicamente todos los meses, el primer viernes de cada mes, y los invito a participar. Bien. Porque es parte de este desarrollo de la sociedad, de querer agruparnos, juntarnos, tocar temas en común, discernir, ¿sí? Porque para eso fuimos creados, o sea, para poder tener distintas opiniones y poder llevar adelante esto. Bien, bueno, o sea que vamos a tratar de estar cubriendo todo eso. Y vos me decís, incluimos la parte gremial, pero yo ahora quiero volver a la parte científica. ¿Cuáles son las patologías más comunes que se reciben tanto en los consultorios del hospital como en los consultorios privados de los traumatólogos y ortopedistas? No sé si está bien dicho. Sí, la patología más común es la lumbalgia, quizás. Cervicalgia hoy en día también. ¿Qué es cada una de ellas? Son patologías de la columna, o sea, fundamentalmente tanto cervical como lumbar, y están muy relacionadas con el estrés, con el cansancio, con el esfuerzo. Por los golpes nada más. Existe obviamente la patología traumática de la columna, pero no, fundamentalmente es ese, el estrés, el cansancio, la tensión, los esfuerzos, y son características por ahí más bien musculares, donde traen dolores de tipo muscular, dolor de fatiga, muscular, de contractura. ¿Como un lumbago es? Lumbalgia, lumbago, cervicalgia. Ajá. Y la cervicalgia obedece muchas veces a una mala postura al sentarse. Tiene que ver con una mala postura, tiene que ver con malos esfuerzos o actitudes, ¿sí? Nosotros decimos que es por ahí una posición viciosa, el paciente adopta una posición viciosa y eso le trae dolores musculares, contracturas. ¿Y hay que tratarlas. ¿Se puede corregir eso sin llegar a la cirugía? Porque a mí me aterra pensar en las cirugías de columna, ¿no? Estoy operado de corazón y me aterra pensar en una cirugía de columna. No es una patología que deba intervenirse quirúrgicamente, ¿sí? Que se trata clínicamente, sí. Y se trata desde el punto de vista fisio-kinesioterápico, o sea, se le hace fisio-kinesioterapia, se le da algún analgésico con algún relajante muscular para evitar esta contractura, tratar la contractura, pero fundamentalmente eso, la postura, corrección de la postura. Bien. Y eso también se ayuda con el desarrollo de alguna actividad deportiva, como puede ser la natación, hoy está de moda también el yoga, el pilates. O sea que, vos sabés que yo te escucho hablar a vos y escucho a otros médicos y todo parece que confluyera en el ejercicio físico, en la necesidad de tener algún ejercicio físico. Y los vagos como yo, que no hacemos ejercicio, nos estamos dando cuenta que nos están cercando de a poco, ¿no? Y vos me decís, no, pero una lumbalgia, no sé, también requiere tener algún ejercicio. Y me parece extrañísimo eso, porque pienso, si hay ejercicio me va a doler más. Y en esto nos van a dar el apoyo los cardiovasculares también, o sea, sí. Ayuda mucho el ejercicio a la actividad cardiovascular. Sí, por supuesto. Bueno, contame, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona que, por ejemplo, siente que tiene un dolor en el pie, por ahí, y no sabe de dónde viene? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero, obviamente, consultar al médico. Y yo insisto, y en esto lo rescato por ahí, lo de mi papá desde un principio, volver a consultar al médico de familia, que él va a ser el indicado en estudiar al paciente, pensar en qué dolencia relacionado con qué diagnóstico, y si es necesario, nos va a pedir la interconsulta al especialista para que hurguemos más en el detalle o hagamos un estudio más avanzado para llegar al diagnóstico. Bien.
¿La hernia de disco entra también dentro de la traumatología? Sí, hoy en día la tratan también los neurocirujanos, pero sí, es una patología de origen de la columna y bueno, y la trata el especialista en columna, que es un traumatólogo. Bien, bien. Y es así, muchas veces requiere... Sí, más en pacientes jóvenes, o sea, pacientes jóvenes con compromiso radicular, o sea, donde ya la hernia lumbar ha destruido, ha comprometido la raíz nerviosa, y sí, porque es invalidante. Entonces, en la mayoría de los casos, uno trata por ahí de no llegar a la cirugía con tratamientos médicos y hasta a veces un poco más invasivos, pero en definitiva la única manera de sacar una hernia va a ser con la cirugía. Bien, accidente automovilístico, una persona herida, lo primero que le recomiendan a uno es no tocarlo, no moverlo. ¿Por qué y cuáles son las derivaciones que puede tener un mal movimiento? Bueno, en el accidente automovilístico obviamente hay que activar el sistema de emergencia. O sea, es el ABC en el trauma. Uno tiene que llegar a la escena del accidente y si no hay nadie que se esté haciendo cargo, ningún médico relacionado, especialista o profesional de la salud, activar el sistema de emergencia. Primero hay que asegurar la zona, o sea, si es un accidente de tránsito, vallar, delimitar la zona para que nadie más sufra otro accidente. Correcto. Y inmediatamente activar el sistema de salud, en este caso el SAME, que hoy ya lo tenemos también en la provincia, en la Municipalidad de Lanús y en otras localidades más, o en Capital mismo, activar el sistema de salud y esperar la respuesta. Y en el momento no tocar al paciente, o sea, no generar ningún movimiento que pueda agravar cualquier lesión que pueda tener. Sí, si existe alguna manera de sostener con las manos o con algún elemento la cabeza para que él no se mueva y no genere él mismo también o agrave alguna lesión que pueda llegar a tener, o los miembros, pero que no se mueva como está hasta que llegue el profesional médico. Bien. Que él va a saber cómo manejar la situación para poder estricarlo, pasarlo a una tabla y poder, si es necesario, derivarlo o asistirlo en ese momento. Bien, porque yo recuerdo que la gente hace muchos años decía, no lo toquen porque le pueden romper la columna, no porque le pueden... ¿Esto es tan así o es parte de la leyenda urbana de la gente? No, es así, o sea, una lesión a nivel de la columna, una lesión cervical, puede desencadenar una lesión medular. Entonces, es muy importante el manejo de la vía aérea, el manejo de la columna cervical para no llegar a esa complicación. Más cuando se juega al límite, porque uno no sabe en ese momento qué lesión tiene o hasta dónde está grave el paciente. Bien, vayamos, dejamos de lado un poco los accidentes de tránsito. No sé si hay que agregar alguna recomendación más para la gente que puede estar sufriendo o asistiendo en un accidente de tránsito. Fundamentalmente eso. Eso, asegurar el lugar. Bueno, vayamos a los accidentes deportivos ahora. Bien. Muchas veces, jugando al básquet, ves que los jugadores se caen de golpe, pero no porque se golpeen ni nada, sino porque al caer se les produce un esguince, o se les tuerce el pie, o pasa algo. En el fútbol pasa con los chicos también, que por ahí un mal movimiento les deriva en una salida de la rodilla del lugar, o te digo cosas así, vulgares, que uno las conoce, por ahí técnicamente no es así. O por ahí se pueden llegar a quebrar. ¿Cómo se actúa? Mira, obviamente si estamos hablando de un deporte de contacto, el riesgo siempre existe. Esguince de tobillos, esguince de rodilla, traumas, golpes en general, existen. Ahora, ¿cómo debe actuar en ese momento uno? Obviamente lo mismo. O sea, llega el momento donde está el paciente, no hay que movilizarlo, preguntarle. En esos casos generalmente existe un personal médico que está, porque por ahí es obligatorio en un partido de fútbol, en un partido de básquet. Pero vos me estás hablando de un partido de fútbol profesional, quizás. Pero yo te digo, en los barrios. ¿viste? En los barrios, bueno, en ese momento lo mismo. Asegurar la zona, que nadie se acerque, que uno se haga cargo, un personal, si tiene algún conocimiento de medicina o no, pero bueno, asistir al paciente en el momento sin movilizarlo, preguntarle cómo se siente, dónde siente el dolor, tratar de activar el sistema de salud para que venga un profesional médico y lo pueda asistir. Uno por ahí que conoce, porque es profesional, puede asistirlo con algo de frío o hielo local para la zona donde está traumatizada, generar como antiinflamatorio,
inmovilizarlo con alguna venda, algún sistema de valva para poder desplazarlo y poder llevarlo a un centro de mayor atención. Pero bueno, uno porque conoce, si no, activar siempre el sistema de salud, que para eso está. Bien, el conocimiento popular decía, no, pero si se golpeó, tenés que ponerle hielo, y salía otro y decía, no, tenés que ponerle calor. ¿Qué se le pone, hielo o calor? Muy buena pregunta. Para todo lo que es trauma, o sea, golpe, sí. Obviamente, ¿qué buscamos con el frío, con el hielo? Es la vasoconstricción, para poder bajar la inflamación o que no genere más inflamación. Y por lo otro está el calor, que lo indicamos a veces también como terapias adyuvantes en las lumbalgias, en los lumbados, como bien decías, en las cervicalgias, porque lo que buscamos es vasodilatación para relajar esa contractura muscular. ¿Sí? Por eso el frío y el calor. Está bien. Después lo de sal, vinagre y aceite es otro tema. Eso no tiene nada que ver. Eso. Eran épocas antiguas. Te propongo que hagamos una pausa y enseguida volvemos. No. A usted también le propongo que haga hacer una pausa, no se vaya de allí. Estamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductor y en Facebook/alasproductora. Pausa, enseguida volvemos. Para impedir el intento de privatización de nuestros servicios municipales. Juan José Musi, candidato a primer concejal por Berazategui, lista 503, 2, Unidad Ciudadana. Para luchar contra Edesur, que aumenta las tarifas y corta el servicio sin justificación. Juan José Musi, candidato a primer concejal por Berazategui, lista 503, 2, Unidad Ciudadana. Para frenar los despidos indiscriminados que dejan sin trabajo a familias de Berazategui. Juan José Musi, candidato a primer concejal por Berazategui, lista 503, 2, Unidad Ciudadana. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Horacio Guerrero Hijo, un joven pero destacado profesional en lo que hace a traumatología, y yo le preguntaba recién, y se lo voy a preguntar ahora en cámara, por supuesto, recuerdo cuando a uno le hablaban, tenés cuidado que no te agarre una asiática. Esto es como si viniera un monstruo y te agarrara. ¿Qué es la asiática? Claro. ¿Existe todavía? Es lo que veníamos hablando anteriormente, el tema de la columna en las radiculopatías, o sea, la hernia lumbar, que puede a veces por compromiso medular o radicular del nervio, en este caso el nervio ciático, producir ese dolor que irradia por toda la pierna. Que es muy profundo, ¿no? Profundo, hiriente, claro. Y obviamente en ese momento uno queda como duro, o sea, sin poder moverse, pero también asociado quizás a una contractura muscular, un espasmo muscular, donde uno queda como duro, o sea, que no se puede mover. Obviamente que estamos hablando de un compromiso radicular, que hay que estudiar al paciente. Hoy en día tenemos al alcance ya la resonancia y poder llegar al tratamiento eficaz, en este caso la lumbociatalgia, que así se llama. Bien. Hay, cuando uno tiene unos cuantos años, un defecto que parece como una joroba en la columna. ¿Cómo se llama eso? ¿A qué se debe y tiene cura? Bueno, tenemos varias patologías que producen alguna alteración en la estructura de la columna, como puede ser, si vos te referís a la cifosis, esa. Que es la joroba, esa que puede aparecer en la espalda, y obviamente que tiene que ver con el desarrollo, todo nace ahí, durante el desarrollo del paciente en la edad más chicas, donde hay que, y en eso hago hincapié en el pediatra. El pediatra tiene que ser el primer eslabón, o sea, el que haga la detección del chico o la madre, si ve alguna deformidad, si ve alguna alteración en el chico al caminar, y avise inmediatamente al médico pediatra para que lleve la consulta al especialista, al traumatólogo. Porque quizás con una radiografía precoz se puede llegar a diagnosticar un principio de escoliosis, que es la otra
deformidad que se puede producir durante el desarrollo. Bien, ¿la escoliosis qué diferencia tiene con la otra? Son estructuralmente en distintos ejes, o sea, la cifosis aparece en el eje dorsal, o sea, en el anteroposterior, y la escoliosis aparece en un deseje en lo que es laterolateral. O sea. Bien. El otro día uno de tus colegas me decía, hemos notado un incremento en las afecciones que se derivan del uso de esos enormes tacos que las mujeres tienen. ¿Esto es así realmente? Sí. Hasta hemos tenido fracturas por el uso de ese tipo de calzado. Y sí, obviamente, al tener un despeje mayor en el eje desde el piso, es como una plataforma, caminar con una plataforma. El equilibrio, el centro de gravedad cambia y eso puede producir algún esguince que, a esa altura, la sinergia del movimiento es tal que produce hasta fracturas. Hemos tenido casos de pacientes con esguince desde un calzado tan alto con las consecuencias fractura del tobillo. Bien, antes no se recomendaba usar chatitas, decían que derivaba en otro tipo de problemas, aconsejaban usar un pequeño taco. ¿Cuál es la realidad del tema? La realidad es que cuando el uso de calzado posiblemente inadecuado genera alguna inflamación de lo que es la almohadilla, del calcáneo, o sea, la parte del talón, la famosa talalgia. Entonces lo que uno hace es indicar algún calzado con un pequeño taco, como le dicen comúnmente el taco chino, o un pequeño taco, para sobrecargar un poco el antepié y desplazar el eje hacia adelante y no generar esa inflamación del talón. Entonces reparte uno la carga y mejora los síntomas. Bien, posturas al sentarse, cuando hoy en día mucha cantidad de gente está sentada muchas horas ante la computadora, y sobre todo cuando son chicos que se están formando. Bueno, ¿cuál es la recomendación para los padres? Es muy común hoy ver a los chicos frente a la computadora, posiblemente en un escritorio. Entonces uno tiene que adoptar la postura correcta, que es esta: sentarse bien hacia atrás, hacia el respaldo de la silla, apoyar la columna sobre el respaldo para que descanse y tener la computadora a la altura de la vista, ¿sí? El monitor a la altura de la vista, no estar desplazado hacia un lateral, ni hacia abajo, ni mucho menos hacia arriba, sino adoptar una postura cómoda, correcta, a la altura de la vista, para poder trabajar tanto tiempo o estudiar o hacer algún trabajo en la computadora. Bien. Ahora hay unas almohadillas que tienen una especie de apoyo, porque dice que te genera ¿qué? Si no lo usas. El uso comúnmente del mouse puede producir tendinitis, la famosa tendinitis. Entonces, es también por el uso inadecuado o en una posición viciosa durante mucho tiempo, ese tendón se termina inflamando. Y duele. Y duele, obviamente. Entonces, lo que uno hace es también tratar de adoptar alguna posición más cómoda de la muñeca, no tanto en hiperflexión, sino más bien en descanso, para generar el movimiento y no tanto la inflamación de ese tendón. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que todos los avances que se dan en la ropa, en la tecnología y demás, tienen que ir adecuadamente acompañados por el cuidado que el cuerpo necesita. Seguro. Para poder utilizarlos, ¿no? Tal cual, seguro. Eso es así. Es así. O sea, necesitamos acompañar a estos cambios, a la tecnología, con una postura correcta, con un uso adecuado de la tecnología, para no desencadenar en tendinitis, en posición viciosa, generar dolores cervicales o lumbares. Bien. Bueno, Horacio, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. A vos, Carlos. No, porque fundamentalmente todos, vos habrás notado que yo no te pregunté por la constitución del hueso, ni nada. Es decir, son las cosas que a la gente le interesan habitualmente. Y yo quiero cerrar el programa con que vos le digas a la gente fundamentalmente, como si estuvieras hablando a tu preferida paciente Zulema, a la que sé que le mandás saludos y demás, que es una señora muy conocida de Berazategui. Bueno, que le des, digamos así, recomendaciones que puedan servir para el uso de los adultos y para prevención de los menores. Háblale a la gente. Bueno, así como a Zulema, a todas las madres y señoras ya de edad, tienen que cuidarse al hacer los mandados. Yo les digo siempre que no se carguen con bolsas de supermercados,
No, que utilicen algún tipo de carrito, o sea, El changuito el famoso changuito, para no llevar tanto peso y no tenga que soportar la columna esa carga accesoria, sino que la tenga que desplazar solamente con algún changuito. Eso para las mujeres adultas. Y para los chicos que van con esas mochilas enormes cargadas de 30 kilos y demás, que no la usábamos nosotros cuando éramos mochileros, pero que los pibes la llevan a la escuela todos los días, ¿qué les recomendás? Y porque prácticamente quieren llevarse la casa al colegio. Sí. No, obviamente el uso racional, digamos, de los elementos necesarios para ese día. Sí. Y así tenga que cambiarlo día a día para tratar de no llevar tanto peso en la mochila. Porque si bien la mochila es una ayuda, y como hablamos en un principio, el tema del desarrollo del chico durante el crecimiento, tiene que ir acompañado de una actitud correcta, de una actividad complementaria. Bueno, esto también ayuda, o sea, que no cargar con tanto peso en la columna para no generar posiciones viciosas. Entonces, un peso adecuado en la mochila con los elementos necesarios para ese día. Nada más. Horacio, ahora sí, gracias. Y a usted también muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Horacio Guerrero Hijo, un especialista en traumatología y obviamente atendiendo a las consultas diarias que usted le puede hacer a muchos profesionales o que se hace cuando está en rueda de amigos o rueda de familia. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y al agradecerles que nos hayan acompañado, quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en Facebook /alasproductora. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.